Ay. Saludos Warmongers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Va a ser un vídeo, el primero de espero que unos cuantos más, sobre una reseña de una novela, una reseña de la novela, espero que esté enfocando bien porque lo voy a grabar del tirón, la novela Gloomspite de Andy Clark, de Warhammer Age of Sigmar. Va a ser la primera reseña que voy a hacer. Voy a intentar haceros una reseña con una ubicación de dónde está la novela ambientada, un poco la presentación de los personajes y un poco contaros cómo arranca la narrativa. Voy a intentar quitar todo lo posible lo que es el transcurso de la novela para no hacer desvelación de ningún secreto ni nada por si queréis leerla y os apetece, que os invito mucho a hacerlo, y sobre todo para que tengáis un planteamiento de lo que está la novela enmarcada, ¿vale? Para que eso sea vuestra guía, para que os estimule a verla, a leerla, perdón. Pues nada, vamos allá. Esto es el libro Gloomspite, de la novela por Andy Clark, la edición de Timon Mas, la traducción de la novela original de Black Library. La novela se titula Gloomspite, que significa oscuridad, no penumbra. Es penumbra, es una palabra que está muy relacionada con la novela y con este caso ya veis en la portada con los goblins y la luna. Gloom sería oscuridad y spite es como golpe, picotazo. Bueno, al final es una palabra compuesta que se llama gloom, penumbra, Gloomspite. Ya sabéis que la facción de Age of Sigmar de los goblins nocturnos, se llama Gloomspite Gits. Gits sería, quitando la Z, que es como un poco como hablan los goblins para hacer un poco de broma, poniendo una S, sería como seguidores, aduladores, la pandilla. La traducción literal es los idiotas por, pero bueno, viene a ser un poco pues los adoradores de la penumbra, los idiotizados por la penumbra, bueno, los seguidores de la luna malvada, que es más o menos lo que presenta el libro. Este libro está, el original, hecho del año 2019 por la Black Library, la, digamos, parte editorial de Games Workshop. Se sacó a la vez, o más o menos aprovechando el lanzamiento de esta facción, de la facción de los Gloomspite Gits, para los reinos mortales, para Age of Sigmar. Y bueno, es un buen lanzamiento cuando un libro acompaña y os refuerza un poco la narrativa y los libros de ejército de los ejércitos. En el 2020, un año más tarde, se tradujo al castellano por Simón Saito Navarro y pasó para ser de la edición El Minotauro, el sello de Editorial Planeta Timon Mas, que es la edición actual. La portada de cubierta es obra de François Coutu, ¿vale? Que es este tipo de arte donde aparece un lunarca, todos los seguidores goblins en una ciudad aparentemente humana, ¿vale? Pues nada, eso es la presentación de la novela. Ya os voy a hacer un poco lo que es la introducción de los personajes, lo que sería el primer capítulo introductorio y un poco ambientarla. Esta novela está ambientada, digamos, en la época más reciente de Age of Sigmar, digamos, los tiempos modernos, no está exactamente puesta en los últimos acontecimientos, que a día que se graba este libro son los Broken Realms, que es, digamos, el final de la segunda edición del juego. Pero en la narrativa estaríamos en la época actual, los últimos colectazos de lo que aún se llama la era de Sigmar, no sabemos si esto va a tener más continuación, y es posterior al necroseísmo que provocó Nagash, ¿vale? Aquí va a irrumpir o va a aparecer una nueva subfacción, como a la vez lo hizo en el juego, pero que ha tenido diferentes episodios en el transcurso de los reinos mortales, pero con mayor o menor medida. Y aquí es un poco cuando empiezan a salir más en masa y se empiezan a conocer, o digamos la humanidad, porque todo lo que se ha hecho Sigmar está sobre todo enfocado desde un punto de vista de la humanidad, de los reinos mortales de Sigmar, empieza a darse cuenta de la presencia, el peligro, el poder, el ascendiente de esta nueva raza que son los goblins,
pero específicamente los adoradores de la luna, el clan, digamos, el antiguo clan de la luna malvada, ¿vale? Pues en el primer capítulo la historia acontece en un lugar, esto todo es en el reino de Axi, el reino del fuego, y está ambientado en una ciudad. La primera de todas es la ciudad de Piedra Santificada, que es una especie de ciudad no muy grande, una ciudad más bien tipo pueblo, que vive dentro de lo que son los restos, las ruinas de un antiguo monasterio de una edad pasada, una especie de catedral en medio del campo, vastísima, que ha estado abandonada, pero dentro de las propias construcciones de la catedral, o sea, el cuerpo central, las naves laterales, imaginaros, pues un pueblo, una serie de casas y tal, y fortificaciones, han aprovechado la estructura existente sin conocer bien de qué tiempo era y han hecho una ciudad allí. Pues ahí está ocurriendo la acción, la primera parte de la novela, o la primera breve introducción, el prólogo, y aparecen nuestros personajes. Nuestros personajes protagonistas o principales es un grupo de mercenarios, mercenarios digamos humanos o mayoritariamente humanos, típico de lo que son las ciudades de Sigmar, llamado las espadas de Sigmar, ¿vale? Este es el nombre digamos artístico o el nombre que se han puesto estos mercenarios, estos buscavidas. Tiene mucho peso esto del nombre espadas de Sigmar, veréis que más adelante en el transcurso de la novela van a hacer hincapié en ello, y aparece este grupo de mercenarios. Os los voy a presentar un poco a todos y luego diré exactamente lo que acontece. Para empezar, el grupo de mercenarios está liderado por los hermanos Saul, exactamente por el mayor de los hermanos, que es Barlem. Barlem es el típico líder, el fundador de esta compañía mercenaria, y es el charlatán, hablador, carismático líder al que todos los que se unen a esta compañía pues un poco siguen y quieren emular. A pies juntillas lo que él dice va a misa. Este es nuestro protagonista, o hasta este momento nos narran que es el protagonista y líder de esta compañía mercenaria. A su sombra está su hermano segundo o el hermano pequeño, no especifica cuántos hermanos son, que es Hendrik. Hendrik es un tío aparentemente muy fornido, mide 2 metros, musculoso, un tío que simplemente por su apariencia pues ya sabe imponerse y ya sabe dominar la situación. Es un fiel seguidor de su hermano y como tal siempre pues ha hecho a pies juntillas lo que éste le ha dicho y siempre se ha sentido muy cómodo siguiendo digamos la estela de su hermano. Es una persona un poco más taciturna, un poco más callada, que simplemente pues le gusta eso, la vida aventurera, la violencia, y un poco se siente nadando muy bien como mercenario, ¿vale? Y teniendo un hermano que es un líder nato, pues está perfecto. Este segundón, Hendrik, porta un gran martillo tipo de Sigmar, los típicos, un Warhammer, que tiene el curioso nombre de Recontador, ¿vale? Este es su pedazo de arma, y va con la típica armadura de época imperial de Warhammer Fantasy, o sea, época nuestra sería de Renacimiento, con placas de armadura y demás. No especifica los colores ni un poco su heráldica, pero bueno, imaginamos que como mercenarios es un poco trocito de cada. La siguiente y muy llamativa es otro de los líderes de esta compañía, esta menguada compañía, porque aparentemente no son muchos los mercenarios que la conforman, o por lo menos en este momento de la historia no sabemos todo su pasado. La siguiente es Romila Aiden, que es una mujer, es el apoyo incondicional de ambos hermanos, es la persona un poco que hace de líder espiritual, la persona que reconforta a todo el mundo. No es la persona autoritaria, pero sí la que secunda y la que da apoyo a este nutrido grupo. Es una sacerdotisa de Sigmar, una hermana sacerdotisa de Sigmar. Esto es una especie
de sacerdote guerrero, aún no lo conocemos en el mundo de Warhammer Age of Sigmar en el juego, no lo han especificado más que en las novelas y en el trasfondo, pero no ha aparecido como miniatura como tal, o no hay gran profusión de ellas, ni tampoco en reglas. En Ciudades de Sigmar pasan de puntillas respecto a esto. Es una mujer aparentemente que ha tenido un pasado muy doloroso, que tuvo una vida pasada traumática, que por las condiciones y ese pasado con tanta sangre y tanta muerte, al final, después de decadencia y estar a punto del abismo, pues vio la luz en Sigmar y directamente empezó a adorarle y meterse en estas órdenes guerreras como cruzados, que eso, que tienen una fe guerrera en Sigmar brutal y la ejecutan llevando a cabo, pues eso, proezas, luchas y demás. Está armada con un martillo, típica arma de Sigmar. Esto es un martillo, imaginamos que de una sola mano, no es como la gran maza que lleva Hendrik Recontador, es una especie de martillo más pequeño y va con un aspecto bastante tétrico, va, digamos, rapada de arriba abajo, es como típico de estas órdenes clerigales o de sacerdotes, van con el aspecto de la cabeza afeitada, no sé si también menciona que lleva tatuajes y cicatrices por la cara. Lleva un aspecto, digamos, poco femenino, muy adusto, pues para hacer un poco mejor su función y quitarse, digamos, los placeres o los sentimientos más terrenales. Hace un poco dentro del grupo, veremos más adelante que hace otras funciones, o sea, tiene a su cargo otro de los siguientes protagonistas, que es mucho más joven y hace un poco de, digamos, de mentora, de cuidadora del otro personaje. Y también nos comentan, y aparece en diferentes episodios de la novela, que tiene una especie de poderes. Esto no se conocía ni se sabía. Se ve que estos guerreros de Sigmar, estos sacerdotes, de vez en cuando, en sus alabanzas, que están constantemente invocando a Sigmar, Sigmar proveerá, esto lo haremos por Sigmar, alabado sea Sigmar, pues de vez en cuando el dios Sigmar se acuerda un poco de estas alabanzas o son escuchadas y les otorga una especie de poder divino momentáneo. ¿En qué se traduce en eso? En brillar con una fuerza de tipo relámpago, tener una especie de poder sanador. Ella también hace esto típico de los curas, de llevar un poco la medicina a ellos, como en la Edad Media, son un poco los sanadores principales o oficiales, aparte de los hechiceros. Y a veces adquiere esta bendición de Sigmar, o a veces la llama su atención y adquiere, por ejemplo, una especie de fuerza inhumana, algún resplandor en los ojos, lo que le viene a pasar un poco a los Storkas, que están, digamos, a un nivel superior. Esos son los auténticos elegidos de Sigmar, y esto, digamos, es la raza mundana que aspira a eso o emula o agradece un poco la labor esa de los Sigmaritas, de los Storkas Eternals. ¿Vale? La siguiente de esta colección de mercenarios es Eleanora Van Heist, creo que se pronuncia. Es de Hammerhall Axa, es una joven ingeniera. Esta es un poco, digamos, la pupila, la Padawan de la anterior, de Romila, que estudiaba su ingeniería. Es la típica que se mete los proyectos en la cabeza, que está todo el día con engranajes, con chismes, arreglando. Ella misma se ha confeccionado un poco su arma y un poco provee de armas y de tecnología, explosivos, pistolas al resto del equipo, porque ella es una gran genio y una estudiosa que se obsesiona por eso, por la tecnología. Y en un episodio de su vida bastante traumático, una especie de accidente, con complot, con no sé qué, quedó huérfana y fue expulsada del gremio, de malas maneras del gremio donde estudiaba, imaginamos que en Hammerhall Axa.
y por eso se quedó un poco desamparada ahí en la calle. Fue acogida por este grupo de mercenarios y un poco Romila hace de madre o de mentora de ella, ¿vale? Es un personaje muy, muy chulo, con diferentes intervenciones, y es curioso que parece que padece una especie de autismo porque se ensimisma en sus pensamientos, en sus cuentas y tal. Cada vez que va a decir algo o hacer un cálculo cuenta con los dos dedos de las manos como si fuera un tic nervioso. Por ejemplo, le hacen una pregunta, ¿queda mucho? Y se queda aquí contando con las manos en un transcurso. Y por ejemplo, tiene que ir Romila por detrás y decirle, esta pregunta significa que no te la quiere hacer, no quiere saber exactamente cuánto queda, sino que le digas más o menos cuánto queda, porque es típico, por ejemplo, de rangos del espectro autista que confunden el lenguaje figurativo del habla normal y a veces no entienden bien las preguntas. Y claro, cuando a ella le preguntaron esa pregunta, ¿cuánto falta? Ella calculó en su cabeza y al final le acaba contestando que faltan exactamente 15 metros para llegar al destino. Y hace todo ese cálculo que era lo que tardaba en contestar, más o menos. Porque claro, porque no sabes decirle tranquilamente, no, estamos llegando ya. Eso su cabeza es lenguaje figurativo y le explota, no lo sabe comprender ni decir. Le tiene que un poco asesorar en cuanto puede su amiga y mentora Romila. El siguiente de la banda, que es muy curioso, me gusta mucho este personaje, es Bartiman Kotrin. Bartiman, este es un hechicero de la muerte, es un humano hechicero de la muerte del reino de Sish. Todos los demás son del reino de fuego, de Axio, aparentemente nos cuentan que todos son de allí. Este no, este es evidentemente del reino de Sish, o por lo menos el reino de la muerte, o por lo menos se ha formado ahí y ha estudiado allí, porque no se sabe mucho de su pasado. O sea que por lo menos ha estado en otro reino y ahora está en uno diferente. O sea, ha hecho el viaje, digamos, interdimensional, que es típico de los reinos mortales, a través de los portales. No se sabe su edad, se ve que es eminentemente viejo, pero que gracias a sus poderes y al conocimiento un poco del poder y el saber de la muerte, puede alargar un poco pues su tiempo, puede vivir más de lo que viviría un humano normal, y su vitalidad y demás está también, digamos, un poco manipulada por esta hechicería. Es muy poderoso, suele estar siempre calmado, callado, un poquito más precavido, la sabiduría de la experiencia, pero es un personaje a tener en cuenta porque tiene mucho poder. Cuando hace algún hechizo, veis lo fuerte y potente que es la magia de Sish, la magia de la muerte, que en este momento de la novela ya se ha visto lo peligrosa que es por el necroseísmo que sacudió todos los reinos. O sea, esto ha sido después, eminentemente, cuando ya se ha bajado un poco la intensidad de esa ola de muerte que provocó Nagash. Y cada vez que él emplea esa magia o algo, pide como algo a cambio. O sea, él envejece, le pasan como una década a su aspecto físico, se queda totalmente vacío, cansado, agotado, ha absorbido energías de alrededor. Y es muy curioso, por ejemplo, en uno de los hechizos, que son estas palabras que emplean así y las mencionan, si lo leéis, porque yo siempre nos pasaba un poco por encima, menciona a Olinder. O sea, lo vas leyendo y Olinder y dices, hostias, que este tío está mencionando a la mortarca de la muerte. Es curioso eso y es una línea de pensamiento que llama la atención. Es como si para emplear un poder de magia que eminentemente está dominado por la facción de muerte en Age of Sigmar, tuvieras que tener un cierto respeto, una preeminencia o pedir un poco de permiso. O sea, que él parece que a la hora de hacer ese hechizo da alabanzas o pide permiso a Olinder porque la menciona. No sabemos todo lo que dice la frase, pero está allí en su hechizo y es una de las palabras claves que tiene que él aplicar para hacer un hechizo de la muerte como la mortarca del dolor, del pesar, es Olinder y la tiene que mencionar. Y bueno, y es una persona muy sabia y da consejos. Hay un consejo muy chulo que da él, que no me lo esperaba nunca leer en una novela de Warhammer, una novela de Age of Sigmar, que da un consejo como diciendo,
él se da cuenta de que cuanto más mayor se hace y más mayor se hace la gente, más miedo tienen a perder la salud y la vitalidad que tienen, o sea, más se aferran a la vida, es así el consejo que da, o sea, cuanto más vida llevas gastada, más te aferras a la que te queda, y dices, hostias, qué profundo. La verdad que me llamó mucho la atención este mensaje que da el autor Andy Clark aquí a través de Bartiman, y la verdad que es muy acertado y muy, muy sabio, me gusta. La siguiente de esta panda es una elfa, como se llaman ahora, Aelin, es una guardiana del bosque, o sea, es una antigua, o sea, es una elfa silvana, un wander, como se llamarían ahora, y eminentemente es una exploradora, es el típico personaje, los forestales, los personajes de vanguardia que se ocultan, que aprovechan las sendas, que investigan. Está armado con un arco, típico herramienta que emplean este tipo de elfos, y se une al clan porque a este grupo de mercenarios porque su clan ha sufrido pues una afrenta enorme, ha sido erradicado, ha sido perseguido, su bosque ha sido mutilado y ella se desvincula un poco de los restos de su clan, que son una especie de nómadas, y quiere buscar un nombre para su clan, quiere conocer un poco la sociedad humana, quiere un poco aprender o meterse más, digamos, con los humanos, que parecen que es la potencia eminentemente que está cogiendo fuerza, y quiere dejar un buen nombre para su clan o quiere darle un poco el poder perdido y quizás vengarse, ¿vale? Esto lo cuentan más adelante. Cuenta que ella también es muy vieja y muy sabia, como todos los elfos, que tiene pues esa maestría, esa agilidad, ese dominio de según qué artes. Pero es curioso porque también comentan muchas veces en la novela que a Aelin le cuesta conocer o determinar emociones humanas. Hay pensamientos y cosas que hacen los humanos que con todo el tiempo que lleva, algunos los prevé y ya ve lo que va a reaccionar un humano u otro, pero ella se da como una palmadita en la espalda, como muy bien, este está enfadado, esta se va a enfadar después. Y lo acaba de reconocer y dice, lo voy pillando. Y otros que no, que le acaban de desconcertar, sobre todo las emociones de los más jóvenes, el ímpetu, todo eso. Ella es consciente de que no lo domina aún, de que la mentalidad humana es diferente la élfica y no la acaba de cuadrar. Y hay cosas que intenta entender, pero le cuesta. Voy a mirar un poquito ese vídeo si está grabando, porque tengo miedo que todo esto se pierda. Sí, perfecto. Vale. Tenía mucho miedo de que esto, que ya me ha pasado más de una vez, que luego todo el vídeo se pierde. Bueno, el siguiente en la aventura es un Duardin, es un enano, es Borek Jorgenson, un Duardin Caradron, un enano de, digamos, la subfacción, la logia, la cultura Caradron, que por cierto motivo que no nos comentan, deja de navegar. Ellos tienen una vida nómada siempre embarcados en sus naves y deja de navegar por alguna causa que no comentan. Y fiel aún al código Caradron, que lo menciona muchas veces, es una especie de mandamientos, normas de conducta, una manera de comportarse, fiel a esos, pues él se busca su vida como mercenario vendiéndose al mejor postor. O sea, él directamente esto no lo hace por ideales, no lo hace por fama, lo hace directamente por dinero. Tiene esta visión práctica, pragmática del grupo, a veces devuelve al grupo un poco a la realidad y a veces es un poquito pues terco y un poco insensible respecto a las penurias y a los acontecimientos del resto, porque él eminentemente es, digamos, un mercenario dentro de mercenarios. Le contrata Balren y es una especie de escolta o guardaespaldas de los hermanos Saul principalmente. O sea, es como la mano derecha de los líderes o del líder en primera instancia y está contratado a sueldo dentro de la misma compañía, ¿vale? Este va vestido con un equipo Caradron, con su armadura completa, con sus escafandra, su casco,
Y lleva, aparte de un montón de artilugios y cosas que le permiten pues manejarse y desenvolverse mejor, lleva pistolas, escopetas de repetición, un armamento variado, depende mucho de su armamento este señor, o sea, apoya un poco toda su fuerza y toda su destreza gracias a su armadura, que es como sagrada, es como una armadura samurái para él, sus pistolas y sus armas, y también tiene una relación estrecha con Eleanora, porque como ingeniera, pues esa tecnología, hay ahí una especie de través entre ambos, y hay alguna arma que uno le ha dejado al otro, que el uno emplea del otro y demás. Y este es Borek Jorgenson. Ya cierra el grupo, ya, si no voy más, es el último, y es uno bastante llamativo, es una figura que a mí me gustó mucho de primera instancia, que es el explorador, el merodeador Holt, el joven Holt. Holt es muy diferente al resto porque pese a ser un humano, él no es el típico humano elfo o duardin, digamos, de la civilización estándar, la civilización dominante o la que quiere, o la protagonista de esta novela, que es la de las civilizaciones de Sigmar, las ciudades de Sigmar y toda la cultura esa de Azir y Dios Sigmar, sino él es un humano de, digamos, de los de la tierra, es un nativo, es un salvaje para el resto, y va con este grupo de humanos y nos hace ver la diferencia que aparte de las ciudades hay muchos otros asentamientos y culturas y ciudades humanas, aparentemente, o sea, humanas en principio están mencionando, en los reinos mortales, pero que salen de la plétora o la influencia de Sigmar. Para él Sigmar sí que lo considera un dios y lo conoce, pero no lo considera el dios, lo considera un dios más. Para él hay muchos dioses y Sigmar es simplemente uno más. Es como un poco como en la mitología, pues el dios del trueno, el dios de la tormenta. Es un dios más. Para él ni mucho menos es su dios principal, ni el más poderoso, lo respeta, pero quizás más que lo respeta, lo identifica como uno de sus dioses porque los demás lo adoran. Y dicen, vale, como yo adoro a dioses y esto que adoran el resto de las ciudades es lo mismo que adoro yo, es un dios. No es de los míos principales, pero lo respeto como dios. Pero bueno, tiene este rifirrafe y este choque cultural con el resto, y por las ciudades donde se mueven se ve que está como una especie de mal visto. Lo tratan como un salvaje, lo tratan como una persona del extrarradio, como un apestado, y no sé si ahí es una especie de cierta animadversión y paranoia respecto a él, porque lo pueden asociar, y él es consciente de ello, al ojo del resto, como un posible adorador de los dioses oscuros, del caos, vamos. Él en ningún momento se asocia con el caos directamente, pero tampoco reniega de él. Es curioso, hay una especie de ambivalencia. Él es como un nativo de la Tierra, si conocéis la historia de los reinos mortales, ha sido totalmente engullida o asolada por el caos, todos los reinos. En este caso, esto es de la zona de Askiel, del Gran Parche, el Gran Erial, la zona, uno de los continentes centrales, y ahí por allí ha pasado el caos y ha hecho lo que ha querido. Y ya cuentan en otros libros de Warhammer, de hecho Sigmar, por ejemplo en el libro de Slave to Darkness, que hay culturas que al sentirse abandonadas por milenios, por la antigua cultura dominante, que era la cultura del panteón de Sigmar, pues directamente se dejan llevar y empiezan a ver a los dioses oscuros como dioses naturales, como sus protectores a veces, y empiezan a considerar pues eso, que el caos no es el malo, sino que es lo natural, y que Sigmar, aparentemente que era el bueno, antiguamente era el bueno, les abandonó. Y por eso contemplan la vida eso como una especie de lucha de fuerzas, y el caos es un poco la manifestación de todas esas fuerzas. Y el joven Holt es un poco esa representación. Y parece eso, una especie de joven. Él va tatuado de arriba abajo. Es curioso porque en él sí que se aprecia todo lo que nos han contado que pasa en los reinos mortales. A ver, él va tatuado de arriba abajo, va con una especie de tatuajes tribales, que cuando se siente él con fuerza, cuando las cosas le van bien o cuando está eufórico, esos tatuajes cobran vida y se ponen al rojo vivo. Son una especie de tatuajes mágicos
porque él nota que a través de él fluye la magia del reino, el reino de Askis, el reino del fuego, y todo eso que es pasión, el fuego en sí mismo, pues fluye a través de él. O sea, el reino en sí mismo es una solidificación de esa magia. Eso es como un poco lo que es los reinos mortales. Y siempre os han contado que toda la gente que vive en un reino, todas las razas y culturas, eh, son un poco como el reino. O sea, los del reino del fuego son eso, coléricos, viven la vida al límite, la exprimen, buscan las pasiones más mundanas, no sé, son muy guerreros, todo eso. Al contrario que en otros reinos, como el de la muerte, son más tétricos, más pensativos, más ensimismados. Allá donde vives un poco hace el carácter, igual que en la realidad. No es lo mismo que los españoles, como nos hemos formado en una tierra, digamos, soleada, con un clima benigno, que si nos hubiéramos criado en el norte, en Polonia, no más arriba, ¿sabes? Tendríamos un carácter, te haces un poco al carácter de tu zona. Pues eso, los reinos mortales es pues un magnificado. Y el único que realmente lo manifiesta, aunque nos podíamos pensar que la gente de las ciudades lo podía ser, parece que son como un poco de civilizados y urbanitas y están un poco ajenos a lo que pasa en su terreno. Y su terreno a veces es hasta hostil para ellos mismos. Cuando en cambio los que son nativos allí mismo, como el propio Old, están más en comunión con los medios. Y es muy interesante ese punto de vista. Ya digo, lleva esos tatuajes que cogen este poder rojo. Tiene diferentes piques por religión, sobre todo con Romilla, que Romila es un poco una fanática de Sigmar y todo lo que no es Sigmar es un poco a luchar en contra. Son los típicos fanáticos religiosos. Tienen verdaderos rifirrafes, aunque Old se los toma más como conmigo no va la cosa, y la otra no, es que eres un hereje. Pero bueno. Pero él es consciente de que no todo el mundo piensa como sus compañeros de aventuras, como las espadas de Sigmar, que él se unió, digamos, más recientemente a ellos, y que por allá donde va, pues la gente le mira raro, sobre todo si va a ciudades de estas. Y él, por ejemplo, se tapa, esconde sus tatuajes, va con una gran gabardina y con una capucha para que el resto de gente no vea ese aspecto de bárbaro para ellos, lo que les sería un bárbaro que llama la atención y que les llega a ofender o hacerles sentir mal, ¿vale? Vale, pues estos son los personajes, ¿vale? Ahora ya vamos a contar un poco de qué va la novela o cómo nos la plantean. La vamos a dejar un poco en el aire y luego vamos a hacer la última parte. Os voy a hacer un poco reflexiones y puntitos que me han gustado y llamado la atención. Por lo que os he dicho, esta banda de mercenarios están en la ciudad esta que os he comentado antes, Piedra Santificada, y la acción, el prólogo, empieza con una persecución de un monstruo, una figura desbocada, monstruosa. Pues efectivamente, Warmonger, se me estropeó el vídeo y cuando lo grabé del tirón, a mitad de este punto, todo se ha perdido. Ahora voy a hacer una segunda grabación que nunca quedan tan bien como las originales. Bueno, ¿por dónde íbamos? Os comentaba que estaba nuestra pandilla en las espadas de Sigmar, en Piedra Santificada, y está aconteciendo que hay una especie de monstruo que ha atacado a la gente, una especie de criatura abominable, tipo una mutación así informe, que lleva una corona en la cabeza, una corona incrustada en la cabeza, del cual emanan energías malignas, digamos, y ha arremetido contra los habitantes de Piedra Santificada, está arremetiendo contra el grupo, está huyendo, pegando, asesinando, está descontrolada, fuera de control. En un principio las espadas de Sigmar intentan detenerlo, calmarlo, y más adelante se ve que esa criatura no es otro que el líder de las espadas de Sigmar, es Barlem Saul, que tiempo atrás
obtuvo una corona en una de sus misiones y esa corona decidió ponérsela. Esa corona estaba maldita y empezó pues a contaminar su mente, a fusionarse con su mente, hasta que en el punto que está contando, pues digamos implosiona y se transforma en una especie de engendro que está matando a la población. Las espadas de Sigmar reaccionan de esa manera un poco confusa al principio y al final los habitantes, los lugareños, se empiezan a organizar y empiezan a acorralar a la bestia. Después de haber matado a varios de ellos, empiezan a crear una pira de fuego para sacrificar a la bestia y lanzarla a las llamas. Al final la bestia se encamina ella sola hacia las llamas una vez se ve acorralada, en un, digamos, momento de lucidez del cuerpo residente de Barlem, y emite una cantinela, una profecía que a todo el mundo deja un poco atónito, sobre todo a las espadas de Sigmar. La profecía o la maldición es: la sombra de la luna traerá la muerte a Draconium, ¿vale? Aquí finaliza la acción y continuamos en el prólogo, que nuestros héroes se van a dormir, gestionan un poco aún la situación y se van a dormir a un ala, a una parte de la catedral, de la piedra santificada, donde están totalmente solos. Saben que les han dejado dormir allí, quizás solo por esa noche, porque aún los lugareños están reaccionando y a fin de cuentas ven que es una poderosa compañía mercenaria capaz de cualquier cosa. Nuestro amigo Holt, el salvaje, ha decidido salir de la zona. Dice: yo voy a acampar a mi bola afuera porque al primero que van a ir a por él será por mí, y el resto ya conoce ese hábito y saben que es muy precavido. Esta gente está un poco en shock, está teniendo una noche de guardia, de vigila, sin dormir, y a la que esto empieza la compañía a zarandear, a estimular a el siguiente líder natural, que en este caso es Hendrik, el hermano de Saul, y le dicen que no, que se deje de tonterías, que todos están llorando la muerte de Barlem, pero él tiene que liderar a la compañía, se tiene que hacer cargo de ella y tiene que tomar una decisión inminente. Aparentemente la compañía venía a hacer un encargo para la tribu de los Olmori, otra de esas tribus salvajes, que habían recuperado algún objeto, alguna pieza o algo para ellos y tendrían que ir a devolvérsela para recuperar el dinero. Pero Hendrik, en ese estado catatónico de la muerte de su hermano, asumiendo sus nuevas funciones de líder de la compañía, pues decide honrar a su hermano y hacer caso a estas palabras. Cree que hay una cierta coherencia, una cierta realidad en ellas, y decide buscar la ciudad de Draconium y alertar a la población con esta posible o presumible maldición, que creen que su hermano, por lo menos en algún acto de dominio de su cuerpo, pues intentó advertirles, que es eso de la sombra de la luna traerá la muerte a Draconium. A ellos se opone Boric, el Caradhran, el enano Caradhran, porque es muy práctico, porque ve que eso es una sanda de idioteces, que tiene que acabar el trabajo y cobrarlo con los Olmori. Y bueno, a todo esto pues el grupo se pone en marcha y deciden ir a Draconium. Bueno, vamos a hablar acerca de Draconium, la siguiente localización importante de la novela. Es muy preciso, está muy bien, porque ellos desde Piedra Santificada la ubican en el mapa, la ubican en el reino de Axi, en la zona del Gran Erial, el Gran Parche, y dice que exactamente está a 100 y pico kilómetros al norte de Hammerhal Axa, remontando el río que cruza y baña Hammerhal Axa, y ellos están, digamos, al este y están en una diagonal que pueden atajar y llegar antes a esa ciudad. Nos explican de que Draconium es una especie de ciudad fronteriza, luego nos la describen mejor y conocemos a sus habitantes, y esto es muy característico porque se tiene la idea en Warhammer Age of Sigmar que las ciudades de Sigmar son los únicos reductos de civilización y humanidad en esa marabunda y ola del caos. Pero conociendo Draconium nos hace entrever que, aparte de las principales ciudades, Hammerhal, ¿cuál es la otra?
Tempest Eye, Harkuron, bueno, Anvilgard, todas esas ciudades. Hay una serie de plétora de ciudades que quizás no son tan importantes, quizás son un poco satélites y secundarias a las principales, pero se consideran aliadas de la civilización de Sigmar. En este caso, Draconium es una especie de puesto fronterizo. Ahí anda. Bueno, pues lo que os decía, que es una especie de puesto fronterizo que está, digamos, al norte del área de influencia de la ciudad de Sigmar de Hammerhall y que hace un poco de ciudad satélite, ciudad de frontera, ciudad para el comercio, relacionada principalmente con Hammerhall, que les une este río de la que ella transcurre por la mitad y a través del cual puede enviar y comerciar con diferentes mercancías. Es una ciudad que está, digamos, a la sombra de una cordillera, al final de una cordillera volcánica. Esa cordillera volcánica está coronada por dos volcanes que tiene en el lado. En esos dos volcanes están constantemente tirando magma, están en marcha, están provocando de vez en cuando unas lluvias ácidas que obligan a la ciudad a estar constantemente pintando y poniendo un protector a los muros de sus viviendas, porque si no esa lluvia ácida las destroza. Esa lluvia ácida quema a los ciudadanos si no van con cuidado, y los días que hay lluvia, que son bastantes, pues tienen que estar protegiéndose constantemente. Se ve que es como una especie de ciudad de frontera que está siempre muy expuesta a los elementos del reino de Axii, y son muy negativos para la ciudadanía y demás, pero ellos pues persisten y siguen viviendo allí en una ciudad pues bastante complicada. Es una ciudad muy grande con varios barrios, aparentemente totalmente amurallada. Está a la sombra de esta cordillera y toda rodeada por una especie de gran marisma con cráteres sulfurosos, con ríos que se van unificando, bosques de cenizopinos y demás, o sea, un paraje un poquito agreste. Y digamos en el lateral donde están esas dos grandes volcanes hay una especie de sendero, de camino, donde los peregrinos van subiendo hacia la cima como una especie de ritual sagrado, místico, en pos de Sigmar. Hay unos diferentes templetes y ermitas. Y constantemente en ese lateral siempre hay una especie de lluvia de rayos, de relámpagos que caen del cielo. Ellos los asocian a Sigmar, y esos peregrinos que están un poquillo locos van subiendo por allí y de vez en cuando son alcanzados por estos rayos, y muchos de ellos mueren o acaban siendo petrificados y quedan a los lados de este camino como estatuas vivientes, congeladas y petrificadas por esos rayos mágicos que ellos piensan que es una manifestación de Sigmar. La ciudad entera está aprovechando, digamos, las fuerzas termales de los volcanes, porque hay unas aguas que por ahí cursan, y tiene una especie de construcción tecnológica de tuberías que los barrios pobres siempre están trabajando y construyendo para ellas, y los barrios ricos se benefician porque estas tuberías de agua caliente que circulan con la ciudad calientan las casas y las villas de los más nobles de la ciudad. Tiene barrios comerciales que están en las zonas elevadas, barrios pobres que están en las hondonadas, los barrios portuarios. Tiene unas grandes explanadas, una especie de palios, de plazoletas donde abocan muchas calles, que son los lugares donde se concentra el ejército en caso de necesidad, porque ha sido en diferentes ocasiones puesta a prueba por los Pieles Verdes, por conspiraciones del caos y diferentes ataques. Tiene varios templos, tiene una especie de secta que adora a Sigmar de una manera un poco ortodoxa, un poco apocalíptica, con esa visión que vive un poco en la sombra, y está comandada por el militante regente. El militante regente es una persona mayor, no anciana, que ha tenido y tiene un poder y un ascendente brutal en la ciudad. Esa ciudad fue arrebatada al caos, la tenía un gran caudillo del caos, y en un combate épico, en esas luchas de avanzar y expandir, digamos, el ascendente de Hammerhall, este militante regente en un duelo épico se la arrebata y vence al caudillo del caos. Desde entonces este señor se queda como al cargo de la ciudad,
están como en comunión con Sigmar y el resto de gente pues le tiene como en adoración y le tiene como su líder natural. Aunque de hecho no lo practica, o sea, no está al cargo del gobierno, sino que tiene dos manos derechas. Tiene la mano derecha de la milicia y la mano derecha de la Guardia de la Ciudad, que son las dos fuerzas militares que controlan la ciudad. La milicia, digamos, es el ejército propiamente dicho, que en época no bélica están al cargo de, digamos, de la muralla y la vigilancia exterior, y la Guardia de la Ciudad es la policía interna que está al cargo de todos los acontecimientos y control de la población dentro de las murallas. La capitana de la guardia, o sea, estas dos fuerzas militares tienen como una especie de rifirrafe y empuje siempre por ver quién tiene más ascendencia sobre el militante regente. Y una de las dos es la capitana de la guardia, que es otra de las protagonistas del libro, que es la capitana Morgan, que es una pelirroja, luchadora, muy valiente, que siempre está como un poco haciéndose valer, haciéndose ver, porque se siente un poco menospreciada y que su opinión no es importante para el militante regente. Eh, Bueno, lo que os decía, la ciudad está en una especie de estado tecnológico postmedieval, una especie de renacimiento preindustrial, que ya conocen, digamos, cierta tecnología, la pólvora, creo que conocen la electricidad de cierta manera, todo lo que es las máquinas a vapor, y está, digamos, adornada en diferente medida por linternas y farolas. Las grandes avenidas y los barrios ricos tienen unas grandes farolas muy ornamentadas que dan una gran luz y una especie de belleza muy bonita, y los barrios pobres tienen una farolita a cada mucho sitio que alumbra para que la gente pues casi que sí, que no se mate entre sí. Luego es característico que la guardia de la ciudad, esa de las órdenes militares, están, digamos, adornados con las corazas y demás típico imperiales y una vestimenta negra. Están armados con una gran alabarda, que esta alabarda, digamos, se cala, se monta con una especie de farola, de farolillo que se pone en la punta y va alumbrando y tiene una especie de linterna, y es característico la guardia de vigilar y apuntar a los maleantes y a la gente que quiere poner en vereda con esa especie de luz característica que cada guardia tiene propiamente la suya. Digamos que la novela empieza con el episodio de un guardia de la ciudad, de Tobias Clance, que es una especie de guardia de la categoría más baja, es una especie de persona agresiva, violenta, que ha buscado su sitio en la policía para poder dar rienda suelta a su agresividad y a su salvajismo, y que de vez en cuando no encuentra los suficientes maleantes y los motivos para encauzar esta violencia que él le gusta manifestar tanto, pues acaba yendo a tugurios de la ciudad para buscar bronca directamente. En este caso se va a una taberna de los barrios bajos, del barrio de las tuberías, creo que se llama, y va al Rey Díscolo, que es un antro, y allí tranquilamente pues provoca bronca y acaba metiendo una paliza a un pobre parroquiano que estaba allí y se mete con quien no debería. Pues una vez está satisfecho y sale de la taberna, pues se pone a indagar en el callejón y ve que hay unos restos de escombros, de trajín no hecho por albañiles, y dicen, uy, esta gente ya está preparando alguna, ya está escondiendo mercancía, ya está volviendo al contrabando, y decide investigar y le acontece algún suceso no agradable. Esos sucesos poco a poco van adquiriendo mayor magnitud, cada vez hay más desapariciones, muertes inexplicables, desapariciones, ataques nocturnos, empieza a haber como ataques de insectos que se alimentan de algún cadáver que ha muerto durante la noche, empieza a haber una especie de paranoia colectiva, de pesadillas, de la gente empieza a vislumbrar una especie de vigilancia, nota como que unos ojos les aparecen en sueños y les vigilan, y empieza a haber esa histeria colectiva. A todo esto la capitana de la guardia, Morgan, pues decide alertar al militante regente y le está diciendo que está subiendo ese número de altercados en la ciudad, que se está poniendo exponencialmente a un número que no es habitual,
y el militante regente pues no cree en ella y le dice que no, que ella se tiene que bastar con todos los militares, los miles de guardias que tiene a su cargo para poner en vereda la ciudad y ver de dónde vienen estas cosas. A todo esto sigue la ola de criminalidad, todo muy organizado, todo muy oculto. Y empieza a haber, pues, digamos, profecías, gente vagabunda, gente de esta que va como anunciando el fin de los tiempos por la ciudad, entra en pánico, ve presagios muy negativos y acaba haciendo pues alguna locura que acaba desatando la histeria colectiva y se decide cerrar la ciudad. Se dejan las murallas cerradas, no se deja entrar ningún comerciante, se cree que puede haber una especie de digamos, conspiración por parte de alguna de las sectas de la ciudad. Creen que la mano de Nurgle puede estar, digamos, intentando pervertir la ciudad, alguna estratagema del caos o incluso de algunos pieles verdes del exterior que pueden venir a atacar la ciudad, como han hecho algunas veces anteriores, pero que no acaba de casar todo y cierra la ciudad para ponerla, digamos, en vigilancia. A todo esto, con la ciudad histérica, asediada desde dentro, que no saben exactamente qué pasa, no saben ubicar quién es el enemigo, a todo esto llegan nuestros héroes. Nuestros héroes han recorrido el camino desde Piedra Santificada y se presentan a las puertas de la ciudad como portadores de un mensaje, de una profecía que quieren llegar a hacer llegar a sus líderes, pero se encuentra en la ciudad cerrada a cal y canto, que no se deja el paso a los extranjeros y esta es la situación donde arranca la novela propiamente dicha. Ahora a partir de aquí voy a contar algunas cosas que creo que todos vais a ir imaginando. Pero bueno, si queréis cortar el vídeo en este punto, ya lo que cuento no es directamente, no desvelo nada, es muy obvio, pero bueno, pues sí que avanzo en la trama, ¿vale? Pues nada, todos los podéis imaginar viendo esta portada, esta imagen, que lo que acaba aconteciendo es un ataque organizado por parte de los goblins. Acaba apareciendo la luna en la ciudad, la luna malvada, con todo su presagio de muerte, su ataque a gran escala coordinado y organizado por parte de los goblins, con toda esa proliferación de las esporas, un ataque, digamos, biológico de gran magnitud. Y se empieza a ver, pues eso, todo un ataque coordinado por parte de los goblins, de los troggoths, de las arañas, de los skigs, de los garrapatos, todos comandados o dirigidos por el gran lunarca Skragot. Aquí hacen una gran diferencia porque ellos mismos se identifican con unos goblins, digamos, superiores, como emisarios de esta luna. Ya no se quieren hacer ver como simples pieles verdes que atacan por atacar, como los orcos que van en destrucción sin ningún ton ni son, sino que es una cosa pues mucho más maliciosa, mucho más estructurada, con un gran plan para llegar a un fin que no nos van a desvelar, pero bueno, se supone que son unos goblins mucho más organizados y en todo esto pues acontece la situación, ¿vale? No desvelo más, ya no os hago más de spoiler y ahora os voy a contar un poco opiniones sobre esta novela. Me gusta mucho la novela, hacía muchos años que no leía una novela de Warhammer, soy un gran lector, siempre me ha gustado leer muchos libros, me gusta leer sobre todo novela histórica y no esperaba encontrar una novela de Warhammer, pues digamos, un contenido tan bien elaborado, tan bien estructurado y que promete y da exactamente lo que buscas. Exactamente es evadirte, es un mundo de fantasía, es una aventura, pero es una aventura bastante adulta. Yo creo que está dirigida a un público adulto, no está dirigida a un público juvenil. Yo creo que es bastante bien elaborada y muy bien lograda. La historia y la trama me gusta bastante mucho. Es muy siniestra y muy oscura, se podría casi catalogar de novela negra por ciertos episodios y ciertos acontecimientos. Está muy bien también porque es un poco atípica, no va a ser la típica historia que te va a contar la típica epopeya del héroe que te esperas con el desenlace que todo el mundo ya conoce, que va a acabar aconteciendo, te va a sorprender en más de un punto y te va a chocar en más de otro.
y sobre todo que amplía mucho lo que es el universo de Warhammer Age of Sigmar, nos cuenta y nos da muchos detalles de lo que pasa en las periferias, de lo que está pasando en los grandes acontecimientos, vistos desde, digamos, los habitantes y no desde los grandes héroes o las deidades, que es lo más habitual. O sea, esto es, digamos, lo más mundano, es un ataque a una ciudad periférica, con unos héroes menores, que algunos un gran capitán, pero el resto son, digamos, tropa sencilla. Y bueno, nos comenta pues mucho y nos da muchas pinceladas del día a día, de cómo viven y demás. Me gusta también mucho cómo van dando por hecho grandes acontecimientos del mundo de fantasía de Warhammer Age of Sigmar, que no te los explica. O sea, si tú no conoces quién es Sigmar, qué ha pasado en el necroseísmo, no te los va a volver a explicar. Da por hecho que tú estás actualizado y conoces un poco los acontecimientos históricos y te va a contar exactamente lo que está pasando en la novela sin ir a relacionar con los grandes eventos del mundo. Está muy bien porque amplía y da una visión detallada de zonas particulares de fantasía. Por ejemplo, nos habla de alimentos, de ropajes, de criaturas que no son conocidas por los jugadores, como por ejemplo plantas como el hierro roble, el cenizopino. En la ciudad tiene una especie de pastos comunales y se alimentan y tienen una especie de ganado que no explican exactamente cómo es, que son los runtines, son una especie de cabras, ovejas, no sabemos exactamente cómo son, pero bueno, es un animal imaginario. Nos hablan de diferentes bebidas y de diferentes artilugios y materiales que emplean ellos. Emplean expresiones como de su propio lenguaje, nos hacen ver que hay diferentes lenguajes, el Axquiano, que es el general del continente, el lenguaje de los Duardin, el lenguaje élfico. Nos entran mucho dentro de la mentalidad de cada raza, de cada parte de las civilizaciones y nos comenta un poco cómo piensan y cómo sienten, cómo son diferentes entre ellas, lo que lo motiva por diferentes cosas. Y la verdad que es una novela pues muy completa, no necesariamente la tienes que leer en ningún orden, es una historia paralela. No tienes que. Lo suyo es que conozcas bastante bien, digamos, la ambientación y el universo de Warhammer Age of Sigmar, pero te la puedes leer en cualquier momento y en cualquier orden. O sea, no es necesaria de leer en ningún orden ni nada. Es, digamos, de la época más actual, pero bueno, no describe grandes acontecimientos ni grandes sucesos, ni necesitas conocer previamente lo que ha pasado ni lo que pasará después. O sea, es una novela totalmente independiente. Muy recomendable, muy adulta, os va a ampliar mucho la visión del hobby, os voy a recomendar mucho que leáis estas novelas si queréis un poco de cambio dentro de vuestras lecturas habituales, de las lecturas de los Battletomes, de los libros de campaña, si queréis un poco ampliar todo este conocimiento de Age of Sigmar y disfrutarlo a la vez, muy recomendable esta novela. Creo que es de las más acertadas, he escuchado comentarios acerca de otras novelas. Quizás no todos tienen el mismo estándar de calidad, al final son los gustos. Esta a mí específicamente me ha gustado mucho, o sea, me la he leído con mucha fruición porque me ha enganchado desde el primer momento y es una lectura no muy densa, muy amena, una historia de aventuras que te ayudará a evadirte y la recomiendo fervientemente. Y nada, hasta aquí esta reseña de este libro. Decidme si la habéis leído, qué os parece, en algún comentario que queráis dejármelo ahí por escrito, que esto ayuda mucho para el canal. Y próximamente voy a traeros, voy a acabar de leer y voy a acabar de hacer las notas de la siguiente novela que estoy preparando, que es la del Ghoul Slayer, la de Gotrek Gurnisson, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haga entretenido un poco y que os guste este contenido. Un saludo, Warmongers, hasta el siguiente, adiós.